Señor. Quiero dar una lectura a la palabra rapidito para luego proceder a la oración. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo número 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios capítulo 11 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Repito, versículo 3. Pero temo que como la serpiente que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, dice, extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado, dice las Escrituras. He tomado esta porción porque mientras leía internamente antes de la transmisión, me llevaba el Señor a esta lectura de que es tiempo de que la iglesia se mantenga siempre apercibido, ¿no? Se mantenga siempre alerta, sobrio, contra vientos de doctrinas que están desviando la fe de la iglesia, la fe de hombres y mujeres que comenzaron bien en el evangelio de la santidad, de la verdad, de la humildad, de la consagración, de la búsqueda, creyendo en ese Dios verdadero, en el único Dios y en el único Señor y Salvador que es todopoderoso, que tiene poder para salvar, para sanar, para libertar, y que sobre todo es un Dios santo y que Dios demanda santidad. No nos olvidemos que Dios es un Dios santo y Él demanda santidad de su pueblo, pero estamos en un tiempo donde se está bombardeando mucho lo que es la consagración, la comunión, la intimidad, la vida espiritual bajo el temor y temblor y la obediencia a nuestro Dios. Entonces no hay muchos Jesús, hay un solo Jesús, porque dice claramente: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. Entonces, se está predicando mucho Jesús, se está predicando de muchos evangelios, pero la Biblia enseña que hay un solo evangelio, y la Biblia enseña que hay un solo Salvador, Jesucristo, porque al hablar del evangelio, estamos hablando de la persona de Jesús, estamos hablando de quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor del Señor, el Salvador, el Libertador, el que venció y derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, y aquel que nos lleva y nos guía hacia el Padre, Jesucristo. Al hablar del Evangelio estamos hablando del mensaje que Cristo vino a traer, que nos vino a revelar a través del mensaje al Padre, ¿no es cierto? Y nos vino a manifestar el reino de los cielos, y que el reino de los cielos se manifiesta a través de una vida de arrepentimiento. O sea, no hay manifestación del poder del reino de Dios si no hay arrepentimiento en el corazón de la persona. Y arrepentimiento es un volverse de nuestro mal camino, del error, de ese error de pecado, a un camino de santidad y justicia de verdad. Pero hoy en día se está predicando de un evangelio muy diferente, se está predicando de un Jesús que tolera el pecado, de un Jesús que alcahueta el pecado, de un Jesús ministro de pecado. Entonces Dios no es ministro de pecado, ni tampoco es alcahuete de pecado, ni Dios tampoco es un Dios que se hace la vista gorda, ¿no es cierto? La Escritura enseña claramente que la iglesia debe prepararse, porque en cualquier momento la trompeta va a sonar, hablando como la condición de las 5 vírgenes prudentes, vírgenes que se prepararon, vírgenes que guardaron aceite y que estaban vigilantes porque el esposo venía. Entonces esa es la situación y la condición de la iglesia en estos tiempos. Todo, desde el pastor hasta el último oveja, hay que estar vigilante, hay que estar buscando a Dios. No podemos soltar, no podemos dar nuestro brazo a torcer, no podemos descuidar nuestra comunión con Dios, no podemos
caer en el error doctrinal, en la confusión, ¿no es cierto?, en el libertinaje, diciendo ya no hay que orar, ya no hay que ayunar, ya no hay que congregar, ya no hay que consagrarse a Dios porque ya somos salvos y estamos en la gracia. No, la gracia no es un libertinaje, la gracia no es para pecar, la gracia es para afirmarse más en el Señor. La Biblia dice claramente, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo en una de sus cartas, dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, el evangelio de la gracia, porque es algo que no lo merecemos, nadie nos merecemos la salvación, todos hemos pecado delante de Dios, entonces lo recibimos por gracia. Pero el evangelio de la gracia es un evangelio de esfuerzo. O sea, soy salvo por fe, pero debo esforzarme en mantener la gracia, en mantener la salvación, en mantener la corona de vida. No se olvide que el Señor dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, hay que retener la salvación. ¿Retener qué? Retener la salvación, retener la santidad, retener la fe, retener la justicia, retener la verdad, retener la paz, retener el amor de Dios, porque el pecado ha hecho que el amor se enfríe, que la maldad aumente, que el pecado aumente. Eso es el tiempo que estamos viviendo. Entonces, el pecado está endureciendo el corazón para que la luz de Cristo no resplandezca, gente incrédula, aún cristianos incrédulos, y el pecado endurece el corazón a un punto tal de que la gente no sienta ese arrepentimiento, no sea ministrado por el Espíritu Santo para que sea redarguido, para que reconozca que es un pecador y que necesita de Dios, a fin de que el Señor no le perdone y no le salve. Ese es el trabajo de Satanás. Gloria a Dios. Bien, también no se olvide de hacer clic en el link de peticiones y dejar sus peticiones, por favor, porque hay un grupo de intercesores que están ahí ayudando a la intercesión. Nuestro pastor